El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Pero las 10 tribus del norte quedaron en cabeza de Jeroboam. Dice la Biblia en Primera de Reyes 12:28. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y salió de allí y reedificó a Penuel. Hay 2 montes en esa región. 2 montes en esa región. El monte de Gerizim, conocido en la actualidad como Jebel et-Tur o Har Gerizim, y el monte Ebal al noreste. Este se encuentra en el corazón del distrito de Samaria. ¿A qué monte se refería la mujer cuando dijo en Juan 4:20? Es que nuestros padres adoraron en este monte. Sería Gerizim o Ebal. Ambos corresponden al distrito de Samaria. Está en las montañas más altas de la región. Está el uno frente al otro. Y protegen un importante desfiladero que va del este al oeste. Entre las 2 montañas se extiende el fértil valle de Siquem, el que se llama ahora como Nablus. Siquem, una ciudad fuerte e importante de Canaán, antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, y estaba en el extremo oriental del valle, alrededor de 1,5 kilómetros al sureste de Nablus. La situación estratégica de Gerizim y el monte Ebal les confirió importancia militar y política. ¿Se acuerdan cuando fue David y derrotó al Goliat? Bueno, había un monte que tenía que pasar, bajar y volver a subir el otro. Aparte de la importancia religiosa que ya tiene. Por eso Juan 14:20, la mujer samaritana le dice: es que nuestros padres adoraron en este monte. Ahora hay que tener en cuenta que hay los 2 montes que están en la misma región, porque Deuteronomio 11:29 lo describe y dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal o Efraín. Deuteronomio 27:11 dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Y quiénes estarán? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y sobre el monte Ebal estarán para pronunciar las maldiciones Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta. Y ahí empezaban a proferir de un lado bendición, del otro lado maldición. Si tú guardas los preceptos de Dios, serás bendito. Si tú no los guardas, habrá maldición. Josué 8:33 nos habla de los 2 montes. Y todo Israel con sus ancianos y oficiales y jueces estarán de pie uno al otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estarán hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, antes
para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Así que hay dos montes. La mujer dice, en este monte adoraron nuestros padres. Una falsa adoración, una falsa comunión con Dios tenían. Porque volvemos nuevamente a Primera de Reyes, capítulo, por eso le he dicho, tenga su Biblia en mano, para que no se pierda. Primera de Reyes 12, 29. Volvamos ahí. Leámoslo desde el 26, para que sea más fácil entender. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverán al reino del sur, a la casa de David. O sea, a la casa de David, Judá. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, o sea que Jerusalén pertenece a la tribu de Judá y queda en el reino del sur. Porque en el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá Roboam, rey de Judá. O sea, Jeroboam tenía miedo de Roboam, rey de Judá, reino del sur, donde quedaba Jerusalén y su templo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén, ya no más. Y he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Parece ser que aquella mujer hablaba de la adoración acerca del monte de Efraín, o el monte Ebal. ¿Por qué? Porque en el monte Gerizim se daban las bendiciones. Y lo que Dios bendice nunca podrá ser maldito. Y lo que Dios maldice, maldito será por siempre. Por eso se cree que Jeroboam hizo allí en el monte Ebal o Efraín falsa adoración. Hizo también casas, pero aquí ya menciona los dos lugares. Dice sobre los lugares altos, Gerizim, Ebal o Efraín, donde antes separaron 6 tribus para dar bendición y separaron 6 tribus para dar maldición. Y dice, hizo las fiestas solemnes, y también hizo casas sobre los altares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran los hijos de Leví. O sea que Jeroboam hizo una falsa adoración, y esta mujer creía que estaba en la realidad. Tú hablas hoy con alguien y ha salido un sacerdote muy famoso defendiendo la idolatría y haciendo sus posturas y gritando y pataleando y, mejor dicho, ganó de braveza. Amigo, es una falsa adoración. Dios no permite que se hagan ídolos ni imagen. ¿Por qué? Porque Dios no cabe. Es tan poderoso que ni siquiera puede caber en una imagen. Es como cuando a usted le hacen una caricatura horrible. ¿Usted estaría feliz? Que le hicieran de un defecto que de pronto tiene en su rostro, le hicieran la mejor imagen o la mejor pose para que siempre lo recordaran sus descendencias. ¿Sería usted feliz? Pues no, así es Dios. Dios es tan grande y tan poderoso que no necesita una imagen, porque todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Se necesita fe. Crea que le hay y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Si tú te has de acercar a Dios, acércate creyendo que Él es real, creyendo que Él es poderoso. Y sacrificó sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había invitado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Así que el reino del norte recibió también el título como el reino de Israel. Entonces no se vaya a confundir, ya le expliqué suficientemente. Y el reino de Judá quedó como el reino del sur.
¿Y por qué quedó el norte llamado como el reino de Israel? Porque no había un lugar de adoración. Así que Jeroboam, al ver este reino que quedaba sin templo, sin levita, sin sacerdote, creó su Dios. ¿De dónde nacen los samaritanos? Bueno, los samaritanos ocuparon el país que antes pertenecía a la tribu de Efraín, a la media tribu de Manasés, y era la capital del país porque así era Samaria. O sea, Samaria era su capital. Anteriormente una ciudad grande y espléndida. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Asiria por el rey asirio, él envió gente. Leámoslo, Segunda de Reyes 17:24. Dice así: trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamá, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temieron ellos a Jehová, y envió Jehová contra ellos leones que los mataran en Samaria. Y dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: lleven allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá. O sea, de Samaria sacaron sacerdotes, los llevaron al reino, al ver que había una gran mortandad, porque Dios levantó leones que mataban a los habitantes por no honrar a Dios, por no guardar a Dios. Así que, ¿será que esta pestilencia que ha venido a la tierra, Dios la está usando para que verdaderamente muchos pastores se conviertan? ¿Será que Dios la está usando para que muchas iglesias que no verdaderamente son de su agrado tengan que cerrar y entregar sus templos? No estoy generalizando, estoy pensando en voz alta. Porque si Dios castigó a aquel pueblo de Samaria enviando leones porque no guardaban la ley de Dios, y un rey pagano dijo: pues sencillo, mandémosle gente que la instruya, mandémosle gente que la prepare. ¿Cuánta gente se ha levantado hoy en la internet hablando un poco de sandeces que no tienen base bíblica? La quieren demostrar, pero no la tienen. Así que el rey de Asiria manda diciendo: lleven allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten allí, y les enseñen la ley de Dios del país. O sea que esta mujer estaba en la verdad cuando a Jesús le dice: ¿es que en este monte nuestros padres adoraron? No, porque el trasfondo bíblico e histórico está mostrando que Samaria se había corrompido. No solamente porque vino gente gentil y se unió con los de Samaria y formaron una raza de gente mezclada, o mestizos que llaman, ¿sí o no? Mestizos. No solamente eso. Mire, el trasfondo de la Biblia dice que ellos no guardaban la ley de Dios. Volvamos otra vez al capítulo 25 de Segunda de Reyes 17, Segunda de Reyes 17, 25 dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temieron ellos a Jehová, y envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Así que vino un sacerdote, versículo 28, que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Les enseñó. O sea que la enseñanza que una persona imparte cambia a otra persona. No. Tú puedes leerte toda la Biblia y tener un gran conocimiento, pero ese conocimiento, si no lo llevas a la cruz de Cristo, la letra mata, pero el espíritu vivifica.
¿Y por qué? Versículo 29. Pero cada nación hizo sus dioses. O sea, les enseñaron, pero a ellos no les importaron. Porque cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que había hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaban. O sea que esta mujer estaba equivocada cuando le dijo a Jesús, es que en este templo nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cómo decís que en Jerusalén es el lugar? Ella hablaba de lo que no sabía. Hoy un católico, usted lo puede ver con la camándula, haciendo el rosario, y va pasando las bolitas. Y alguien le dice, mira, eso no te salva. ¿Cómo que no salva? Respete. Yo nací en mi religión y en ella moriré. Así le pasó a aquellos. Se les enseñó, pero no quisieron recibir la enseñanza. Tú puedes decir, es que yo soy lector de la Biblia, pero ¿eres un hijo de Dios? Tú puedes decir, es que yo escucho, ¿eres un hijo de Dios? A esta gente se le envió un sacerdote para que enseñara, pero no prestaron atención. Cada nación hizo su propio Dios y lo pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Negal. Y los de Hamá hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nisba y Tartá. Y los de Sephardim quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Dramet y a Amalek, dioses de Serfabaim. Temían a Jehová, hicieron debajo del pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temía a Dios y honraban a sus dioses. O sea, las dos cosas, como hoy en día. Es que yo le oro a Dios para que quite la pandemia y se aperciban. Amigo, o eres o no eres. O estás o no estás. Tú no puedes seguir jugando a ser creyente. O estás en el reino de Dios o estás en las tinieblas. Estoy en un proceso. Déjeme decirle que ninguna persona se gradúa de la universidad estando en los procesos académicos, sino se gradúa cuando ha terminado y tiene un conocimiento y lo va a poner en práctica de lo que ha recibido. Hasta hoy, dice la Biblia, hacen como antes, ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, a cual puso el nombre de Israel. Cuando los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temáis a otro Dios, ni lo adoréis, ni le servéis, ni les haréis sacrificio. Mas Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo, extendió a este teméis y a este adoráis. La gente de Samaria tuvo en poco a Dios. Otro pasaje que relata Esdras 4:2 al 11. Y dice allí acerca de la gente que habitaba en Samaria. Y vinieron a Zorobabel y los jefes de las casas paternas y le dijeron, edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscáis a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Aarón, rey de Asiria, que nos hizo venir. Zorobabel, Yesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a Dios. O sea que los samaritanos, que habían sido mezclados entre gentiles y judíos, ellos no guardaban la ley de Dios. Y si no guardaban la ley de Dios, ¿podían ser de utilidad a algo sagrado? Alguien que va a misa y va a la iglesia cristiana, ¿podrá adorar a Dios? ¿Dios se alegrará y se manifestará de esa adoración? No, Señor. Por eso fueron desechados por Esdras y fueron desechados por otro hombre de Dios, Nehemías. Nehemías dijo, no nos conviene.
Ustedes están mezclados. Ustedes no adoran verdaderamente a Dios. Ustedes creen que lo adoran. Ustedes creen que predican. Por eso todo aquel que diga Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Estos que quedaron allí en Samaria, estos extranjeros se mezclaron con los israelitas y formaron la región de los samaritanos. Estos samaritanos al principio adoraban los dioses de sus propias naciones, pero al ser molestados por los leones, suponían que iban a cambiar, pero no fue así. Siguieron con su mismo idolatría. Por eso los judíos, después de su regreso de Babilonia, comenzaron a reconstruir el templo. Y mientras que Nehemías estaba comprometido en la construcción de los muros de Jerusalén, los samaritanos vigorosamente intentaban detener la obra. ¿Qué detiene o quiénes quieren detener hoy la obra de Dios? ¿Para qué te congregas? Ay, hombre, la casa de Dios somos nosotros. Y si la casa de Dios somos nosotros y nos reunimos en casa, ahí está la presencia de Dios. Samaritanos, que se unieron su pensamiento santo, pensamiento gentil, y quieren llevar cautiva a la gente en pos de lo que no es de Dios. Y hay hombres de Dios que hoy nos podemos parar y decir, la iglesia debe clamar unida, porque la iglesia se debe volver a abrir. Los templos se deben volver a abrir. Satanás ha querido cegarnos, Satanás ha querido callarnos, pero tú no te puedes callar. Tú tienes que clamar al Señor y decirle, Señor, detén esta pandemia. Las iglesias tienen que volver a abrirse. La gente tiene que correr a las iglesias y Dios tiene que levantar a los hombres de Dios ungidos para que todas estas multitudes que van a ir a la iglesia reciban de Dios y no más carne. Este virus ha permitido para que se haga una zaranda y las verdaderas iglesias queden y las que no son de Dios mengüen. Los adversarios que se oponían a la construcción de los muros cuando el tiempo de Nehemías eran samaritanos. ¿Dónde está? Nehemías 6, 1 al 14. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Geresé el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gersé enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo, mas ellos habían pensado mal de mí. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros se pararía. No te dejes llenar tu cabeza, porque llega gente con pensamientos del mundo y no de Dios, mezclados, a decirte, ¿para qué se reúnen? ¿Para qué las iglesias? Facilito, está el internet. Los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos en el monte Gerizim, que los samaritanos insistieron que fue señalado por Moisés como el lugar donde debía adorar toda la nación. Ellos se fueron al tiempo en que Dios había hablado a Moisés. No había templo, no había tabernáculo. Por lo tanto, Dios habla con él. Pero una vez que Dios instituye el tabernáculo e instituye el templo, ¿a dónde se dirige su adoración? Al templo. Así de sencillo. Bíblicamente hay bases. Bíblicamente está comprobado. Porque Dios le dijo a Moisés, construye el tabernáculo, porque ya quiero habitar ¿dónde? Entre mi pueblo. Y fue por eso que el tabernáculo se hizo en la mitad y las tribus a su alrededor. ¿Y dónde moraba Dios? En el arca de la alianza.
Y cada parte que usted mira del tabernáculo tiene una fase en el creyente que empieza a conocer de Cristo, entra por sus puertas. Una vez conoce de Cristo, ¿qué es lo primero que se estrella? El altar del sacrificio. Después de que pasa por el altar del sacrificio, ¿con qué otro mueble se encuentra? Con el lavacro, el estanque donde se lavan. Después de ahí, de lavarse, ¿con qué se encuentra? Con los evangelios, con las cartas, con los 5 ministerios. Y entra a tomar del pan, entra al candelabro, entra a la mesa de la propiciación. Y una vez ha disfrutado de ello, ¿qué otro paso sigue? El lugar santo, el lugar donde está la presencia de Dios. ¿En qué fase tú te has quedado? ¿Te has quedado solo conociendo de Dios, solo leyendo la Biblia y creyendo que eso ya te salvó y no has pasado al altar, donde reconoces que Cristo pagó una deuda por ti y que solo en el altar tu pecado es perdonado? Que solo en el altar tú recibes salvación. Y una vez tú aceptas al Salvador, tienes que pasar a la fuente, la Biblia, donde tu mente, tus pensamientos son lavados para así seguir creciendo en la vida cristiana. No te detengas, avanza. Estos samaritanos habían hecho su propia adoración. Jerezín, vuelvo y le digo, significa cortadores o yerno. Uno de los montes más altos de Palestina central, con una altura de 885 metros. Está al sur del monte Ebal, del que está separado por un angosto valle. En la salida oriental de este valle está la importante ciudad de Siquén, donde Jesús se encuentra con aquella mujer que en Juan, solamente en Juan, capítulo 4, se conoce como Sicar. No hay otra parte en la Biblia donde se mencione a Sicar. Pero por ella haber dicho, es que este es el pozo de Jacob, que dio a sus hijos y a su hijo José, es que establecemos bíblicamente que es Siquén. Así que vaya entendiendo usted, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Josué 27 y Josué 21:21. Leamos Josué 21:21. Dice, y le dijeron Siquén con sus ejidos, el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Ezer con sus ejidos, o sea, sus montañas, con sus cavernas, con sus cosas, será lugar de aquellos que habían cometido un crimen. Así que, ¿qué bueno podía haber en Samaria o en los samaritanos? Nada. No podía haber nada. Tanto así que Juan 8:48 dice, y respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Imagínese la clase de los fariseos y saduceos que le asignaron a Jesús como samaritano, como lo malo. Ya le he contado todo lo que ha pasado. Haga de cuenta como hoy usar un apelativo para una persona de bien y decir que es lo peor, que es, mejor dicho, una persona indetestable. Pues de hecho la persona que sabe su rectitud no lo va a aceptar. Juan 4:9 dice, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea que la problemática no solo existía porque se habían unido gentiles y judíos. La problemática tiene más de fondo, porque en Samaria se estableció una falsa adoración.
primero con Jeroboam. Luego, cuando se llevaron los cautivos de Asiria a Samaria, allí estos entraron gente extranjera, corrompieron las costumbres buenas de los samaritanos y hicieron lo peor. Dios envía una plaga de leones para hacerlos reaccionar. Ellos no quieren. Hicieron sus ídolos, hicieron sus altares, hicieron cuanta cosa quisieron. Y dice la Biblia, pero tú siendo judío me dices a mí que te dé de beber. Así que la problemática estaba extendida. La problemática iba más allá. Pero hoy, Dios, ¿qué ha hecho? Romper todos esos paradigmas. Y Hechos 8:25 dice, y ellos, habiendo testificado y habiendo la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo fue a aquella mujer, rompió el paradigma. Los discípulos se quitaron el velo y se dieron cuenta que el Evangelio era para todos y que también el Evangelio y el Mesías se cumplía ¿en quién? En los samaritanos. Gente gentil y judía. Y fue así que Dios tuvo que tratar, porque recordemos a Pedro. Pedro, cuando el Señor le dice, ve a Cornelio, ¿qué le dijo? Como yo voy a ir a visitar, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? No llames impuro a lo que yo he purificado. Hoy Dios te quiere hablar a ti. ¿Por qué tú no lo recibes en su corazón? ¿Por qué tú no le abres la puerta de tu vida al Señor? Ora conmigo y dile, Señor Jesús, yo te quiero abrir la puerta de mi corazón. Yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero que entres a mi corazón. Quizás tú no oyes hoy un mensaje que te hable que todo te va bien. Quizás no te gusta. Pero hoy te estoy hablando un mensaje de salvación. Y te estoy diciendo que Dios te llama a ti para que te arrepientas. Dios te llama a ti para que vuelvas a Él. Dios te llama hoy a ti para que vuelvas en amistad con Él. Para que tu falsa adoración sea hoy destruida por el poder de Jesucristo. Y tú puedas entender que Dios te ha llamado para grandes cosas. Padre, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que me han oído. Yo te pido que este mensaje, cuando llegue a miles y miles de personas, su mente sea transformada por el poder de tu palabra. Su mente sea renovada, Señor. Que sacamos comprometer soluciones si no cambiamos nuestra manera de vivir. Que sacamos comprometer, Padre, palabras cuando el viento se las va a llevar. Tú quieres que nos arrepentamos. Tú quieres que volvamos nuestros ojos a ti. Tú quieres que volvamos nuestra mirada a ti. Padre, salva las almas. Liberta a los cautivos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Un saludo muy especial para Jorge Borja, para Luz Gutiérrez Barbosa, Helber Callejas, mi amado pastor Henry Rubiano Castañeda y toda su familia. Qué alegría poderte saludar. Arturo Rodríguez, Héctor Carreño, Henry Alba, Jensi Tatiana Reina Martínez. Un saludo muy especial para Adonai Pineda, Manuel Ávila, Alexander Borero. Qué bendición poder llegar a su hogar compartiendo la palabra de Dios. Espero que sea de gran bendición este programa para tu vida. Compártelo, no te quedes con él, compártelo a otro. Extiende el Evangelio de Dios, extiéndelo para que miles y miles de personas puedan llegar a la verdad. Me alegra haber estado con ustedes, ni más ni menos. Te invitamos para que nos sigas a través del Face, para que te unas
y para que el Evangelio de Dios siga extendiéndose. Queremos saludarte, queremos orar por ti. Vamos a orar por nuestro hermano Luis, que no ha podido descansar. Echa toda carga sobre el Señor, que Dios tendrá de ti misericordia. Vamos a orar por él para que Dios se glorifique de una manera poderosa, para que Dios sea trayendo paz. Padre Celestial, yo clamo por mi hermano Luis Enrique. Pido, Padre, en esta hora que toda ansiedad salga de su vida. Pido a ti, Padre Celestial, que él pueda reconocer ahora mismo que te necesita a ti. Que él pueda, Señor, en esta hora abrir la puerta de su corazón. Porque tu palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Tu palabra dice que si en nuestras vidas hay temor, es porque realmente no te hemos conocido. Es porque tu luz no está en nosotros. Porque cuando tú llegas, iluminas todo. Cuando tú llegas, transformas todo. Cuando tú llegas, hay una renovación especial. Padre Celestial, clamamos a ti en esta hora por él. Y pedimos en esta hora que tu paz venga a su corazón. Que toda ansiedad, producto, Señor, de cualquier encerramiento, de cualquier situación que le aísle del mundo, ahora mismo salga fuera de él. Salga fuera de cada vida que me está viendo. Sal fuera en el nombre de Jesús. Ansiedad, no te aceptamos, te rechazamos, porque Jesucristo la ha llevado en la cruz del Calvario. Tu palabra dice, tú cuidarás de nosotros. Tu palabra dice, tú nos guardarás en completa paz. Tu palabra dice, Señor, nada malo vendrá, Señor, porque el que guarda a Israel no se ha dormido. El brazo de Jehová no se ha escaseado para prosperarnos. Padre, guarda cada vida. Padre, guarda cada corazón. Padre, guarda cada uno de los que me ven, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poderte llegar a tu vida. Comparte este video y da a conocer las buenas nuevas de salvación. Te deseamos un Dios te bendiga, un Dios te guarde. Y si Dios lo permite, nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.